Ok, entonces nos vamos al segundo ejemplo. En el segundo ejemplo me dicen resuelva la integral de diferencial de x sobre 2 tangente de x más seno de x, todo eso multiplicado por coseno de x. Profe, Obviamente, disculpe, ajá, hay un mensaje en el chat. ajá, dime. Dice, disculpe, no se elige el número más grande para M, se elige el que más convenga. Vuelvo y repito. El valor que se elige para m te lo define en la sustitución universal. ¿Ok? El ángulo de la tangente es la mitad del ángulo que tiene asignado el seno y el coseno. ¿Sí? Entonces yo analizo esa estructura en los ángulos, como hago con las identidades trigonométricas, igualito. ¿Okay? Cuando yo voy a aplicar una identidad trigonométrica, yo analizo la relación que hay entre los ángulos. Porque si yo no hago ese análisis, lo estoy haciendo mal. Entonces, el ángulo para la tangente es mx sobre 2. ¿Y cuál es el ángulo para seno y para coseno? Mx. Entonces, este ángulo es la mitad de este, o el ángulo de seno y coseno es el doble del ángulo de la tangente. Entonces, eso es lo que yo debo analizar. ¿Ok? Yo veo aquí, secante, ¿qué ángulo tiene? 2x. Seno, ¿qué ángulo tiene? 2x. Tangente, ¿qué ángulo tiene? X. El ángulo de la tangente es la mitad del ángulo del seno del coseno. ¿Cuánto vale m entonces de acuerdo a esa estructura? M vale 2. ¿Ok? Vamos a ver el siguiente ejemplo que quizás les ayude. Fíjense en este ejemplo. Este ejemplo dice la integral de dx sobre 2 tangente de x más seno de x, todo eso multiplicado por coseno de x. Fíjense qué pasa aquí. La tangente, ¿qué ángulo tiene? X. El seno, ¿qué ángulo tiene? X. Y el coseno, ¿qué ángulo tiene? X. Cuando yo aplico sustitución universal, yo estoy bajo este patrón. Mi cambio es la tangente de la mitad del ángulo que tengan seno y coseno. Entonces, yo no puedo decir de una, ¿verdad? Yo voy a decir, mi cambio es tangente de x igual u. No, porque si yo digo, mi cambio tangente de x igual u, entonces yo tendría que trabajar con seno de 2x y coseno de 2x, de acuerdo a la sustitución universal. Entonces, ¿cómo razono eso? Primera cosa, llevo a la tangente a términos de seno y coseno, ¿ok? Entonces esto se me convierte en 2 senos sobre coseno, sacamos mínimo y aplicamos doble C y hay una simplificación. Por eso es que obtenemos 2 seno de x más 2 seno de x por coseno de x. Este coseno que está aquí multiplicando se va a simplificar con el coseno que tiene la tangente en el denominador una vez que yo saqué mínimo, ¿de acuerdo? Y ahora aquí yo lo veo claro. ¿Qué ángulo tiene el seno? X. ¿Qué ángulo tiene el coseno? X. Mira, ¿cuánto vale entonces m? M vale 1. ¿Cuál es tu cambio? Tu cambio es tangente de 1 por x sobre 2 igual a u. Entonces nuestro cambio es tangente de x medios igual a u. Este es mi cambio. Este es el cambio que me deriva esta fórmula y esta fórmula. El cambio no es seno de x igual a 2u entre 1 más u cuadrado. No, el cambio es este señor que está aquí. Y a partir de él es que yo obtengo todas estas fórmulas. Por eso la identificación de esa constante es clave, ¿de acuerdo? Entonces yo identifico que mi cambio es tangente de x medios igual a u. De hecho, en todos los textos que ustedes pueden revisar de cálculo, ustedes van a ir a conocer sustitución universal como esta fórmula. Esta es la fórmula, tangente de x sobre 2 igual a u. Tú buscas sustitución universal y esto es lo que te va a salir, ¿ok? ¿Por qué nosotros lo ponemos en términos de m?
porque si lo generalizamos, se me hace más fácil resolver integrales. No tengo que estar llevando todo a términos de seno de x y coseno de x, si puedo usar las identidades trigonométricas para obtener una generalización. Por eso es que nosotros trabajamos con esta generalización. Pero entonces lo que es clave aquí es identificar esa m, cómo la identifico, ¿ok? Entonces, busca expresar tu integrando en términos del mismo ángulo para el seno y el coseno y ve qué coeficiente tiene ese ángulo. Y ahí tú vas a encontrar a m. Una vez que tú hayas encontrado a m, identifica tu cambio, ¿ok? Entonces, bueno, aquí sacamos factor común seno de x, por lo tanto esto se convierte en la integral de x sobre 2 por 2 más coseno de x por seno de x, y ahora vamos a hacer nuestras sustituciones de acuerdo a nuestros cambios, ¿ok? Donde tengo de x queda 2 de u, perdón, entre 1 más u cuadrado. Donde tengo coseno de x queda 2 más 1 menos u cuadrado sobre 1 más u cuadrado. Y donde tengo seno de x queda 2u sobre 1 más u cuadrado. Muchachos, cuidado con las simplificaciones. En todos los años que yo tengo dando cálculo 2, los errores que cometen en las simplificaciones te pueden conducir a integrales muy complicadas o integrales que no son la verdadera integral que tienes que resolver, ¿ok? Entonces aquí dentro de este paréntesis sacamos mínimo, ¿ok? Y obtenemos 2 más 2u cuadrado más 1 menos u cuadrado. Aplicamos doble C, se nos va un señor 1 más u cuadrado, se nos simplifica, pero queda otro allí multiplicando, ¿sí? Y ese 2 con ese 2 se simplifica. Por lo tanto, estamos obteniendo la integral de 1 más u cuadrado de u sobre u, que multiplica 2 más 2u cuadrado más 1 menos u cuadrado, que cuando agrupamos términos semejantes, esa integral se convierte en la integral de 1 más u cuadrado de u sobre u por u cuadrado más 3. Aquí analizamos si podemos aplicar descomposición en fracciones simples. ¿Y qué observamos? El grado del numerador es 2, el grado del denominador es 3. Por lo tanto, es una fracción propia. Como es una fracción propia, puedo descomponer en fracciones simples. Analizo cómo está factorizado ese denominador. Tengo u, factor lineal, su raíz es 0. Tengo u cuadrado más 3, factor primo cuadrático, porque este señor, ya lo vimos ayer, si yo chequeo rápidamente b cuadrado menos 4ac, me va a dar negativo, no es factorizable en productos de factores lineales, ¿ok? Entonces aquí tengo caso 1 y caso 3. Descomponemos entonces esa fracción, eso se convierte en a sobre u más b por u más c sobre u cuadrado más 3. Recuerda, si el factor primo es cuadrático, en el numerador va factor lineal, ¿ok? Por eso es que ponemos bu más c. Otro detalle importante aquí es que están tan acostumbrados a poner x que ponen x, no, tu variable es u, por lo tanto esa expresión debe quedar en función de u, ¿ok? Bueno, lo mismo, sacamos mínimo, simplificamos esos denominadores, igualamos los numeradores y calculamos los coeficientes indeterminados de acuerdo a lo que explicamos ayer. Allí encontramos que A nos da 1/3, que B nos da 2/3 y que C nos da 0. Por lo tanto, obtenemos esa fracción, ¿ok? Esas dos fracciones. Quiere decir entonces que la integral de 1 más u cuadrado de u sobre u por u cuadrado más 3 se está convirtiendo en la integral de 1/3 que multiplica la integral de 1 sobre u de u, más 2/3 que multiplica a la integral de u sobre u cuadrado más 3 diferencial de u.
La primera inmediata me daría un tercio del logaritmo neperiano del valor absoluto de u. La segunda también inmediata si divido entre la derivada interna o si multiplico y divido por 2. Son las dos formas de verlo. ¿Okay? Aplico el teorema que les di al principio directo o multiplico y divido por 2. Porque si yo multiplico y divido por 2, la derivada de u cuadrado más 3 es 2u, que es lo que me está faltando acá arriba. Entonces, si yo multiplico y divido por 2, ya tengo arriba la derivada del denominador. Y ya sabemos, si tenemos una fracción que en el numerador tiene la derivada del denominador, pues eso me da el logaritmo neperiano de lo que está en el denominador. Perdón. Por eso es que eso me da un tercio del logaritmo neperiano de u al cuadrado más 3 más c. Aquí no hace falta valor absoluto porque u cuadrado más 3, no importa cómo sea u, al elevarlo al cuadrado siempre da positivo y al sumarle 3, pues siempre va a dar positivo. Por eso es que aquí no hace falta el valor absoluto. ¿Ok? Ahora, devolvemos el cambio. Miren, muchachos, si ustedes no identificaron su cambio, ¿cómo hacen la devolución? Por eso es que este paso no es irrelevante. Ese es el paso más relevante. Es el primer paso que yo doy. Una vez que yo identifico quién es m, reconozco cuál es mi cambio. Mi cambio era tangente de x medio igual a u. Por lo tanto, esto se convierte en un tercio del logaritmo neperiano de la tangente de x medios más un tercio del logaritmo neperiano de la tangente al cuadrado de x medios más 3 más mi constante de integración. ¿Alguna pregunta? Vámonos al ejemplo 3, pues la integral del coseno de 2x menos seno de 2x entre seno de 2x menos 1. ¿Qué ángulo tiene coseno? 2x. ¿Qué ángulo tiene seno? 2x. Entonces me vengo para acá. ¿Cuánto vale m? Vale 2. ¿Cuál va a ser mi cambio? Tangente de x igual a u. Si los ángulos son distintos, tenemos que unificar ese ángulo usando identidades. ¿Ok? O sea, si yo aquí tengo 2x y aquí x, yo tengo que transformar el coseno de 2x y el seno de 2x, todo en función del mismo ángulo, porque si no, no voy a poder tomar un valor de m. El valor de m es único, ¿ok? Para el cambio que yo establezca en esa integral. Entonces, si m vale 2, pues mi cambio es tangente de x igual a u. El diferencial de x se simplifica ese 2 y queda 1 sobre 1 más u cuadrado diferencial de u. Seno de 2x queda igual porque lo que cambia es el ángulo, no la expresión. Sería 2u sobre 1 más u cuadrado. El coseno de 2x me da 1 menos u cuadrado entre 1 más u cuadrado. Y hacemos lo mismo. Donde tenemos coseno de 2x, queda 1 menos u cuadrado sobre 1 más u cuadrado. Donde tenemos seno de 2x, queda 2u sobre 1 más u cuadrado. Donde tenemos seno de 2x, queda 2u sobre 1 más u cuadrado. Y el de x, por favor, no lo olviden, multiplica toda la fracción y se convierte en 2 sobre 1 más u cuadrado. ¿Ok? Sacamos mínimo en el denominador. Aquí en el numerador sumamos los numeradores porque los dos denominadores son iguales. Se nos simplifica ese 1 más u cuadrado. ¿Y qué estamos obteniendo? En el numerador, 1 menos u cuadrado menos 2u. En el denominador, 2u menos 1 menos u cuadrado multiplicado por este señor por 1 más u cuadrado. ¿Ok? Entonces, trabajamos con esa expresión, observamos que en este numerador yo puedo sacar factor común un menos 1, por lo tanto se convierte en un cuadrado más 2u menos 1. En este factor yo también puedo sacar factor común cuadrado, un menos 1, que se simplifica y por eso es que obtenemos
u cuadrado menos 2u más 1 multiplicado por u cuadrado por 1 más u cuadrado. Saqué factor común menos 1 aquí y menos 1 aquí y se simplifican. Este señor es un trinomio cuadrado perfecto que queda factorizado como u menos u al cuadrado. Y entonces ahora procedemos a la descomposición en fracciones simples. Aquí hay un error porque al quitar el símbolo de integración, este de u no va, ¿ok? Ese de u va cuando estamos con la integral, pero si está fuera de la integral, ese de u no va allí, ¿ok? Ese de u está sobrando. Entonces, ¿qué observamos aquí? Tenemos u menos 1, factor lineal que está al cuadrado. Ese señor, ¿cuántas fracciones me va a generar? 2. Y este otro señor es un factor cuadrático primo, 1 más u cuadrado. Por lo tanto, en total yo debo tener 3 fracciones. La primera, a sobre u menos 1, más b sobre u menos 1 al cuadrado, más, como este es cuadrático, en el numerador va lineal, por lo tanto queda cu más d entre u cuadrado más 1. Bueno, lo mismo que hemos explicado, sacamos el mínimo común múltiplo y sacamos mínimo común múltiplo y sumamos términos, ¿verdad? Podemos aquí, fíjense, aquí lo hicimos igualando los numeradores. Podemos aquí evaluar 1, porque me va a anular este término y este término, entonces voy a poder calcular b, y después podemos igualar los coeficientes o podemos sustituir los valores, como se los expliqué ayer. El hecho es que obtenemos las 4 constantes. A vale 1, b vale 1, c vale menos 1 y d vale menos 1. Esas constantes las sustituimos en nuestra fórmula de descomposición tal cual como las definimos. Entonces esto se convierte en la integral de 1 sobre u menos 1 más 1 sobre u menos 1 al cuadrado más menos menos 1 entre u cuadrado más 1. ¿Ok? La primera inmediata, logaritmo neperiano al valor absoluto de u menos 1. La segunda, si quieren, hacen el cambio, u menos 1 igual t, por lo tanto se convierte en t a la menos 2, o la pueden hacer inmediata porque la derivada interna da 1, entonces me daría menos 1 sobre u menos 1. Aquí, atención, con esta señora la separamos en 2. Vamos a hacérsela en la pizarrita. Esa señora la separamos en 2. El signo menos lo sacamos de la integral, por lo tanto eso se convierte en menos la integral de u más 1 sobre u cuadrado más 1 diferencial de u. Y eso lo separamos en 2, menos u sobre u cuadrado más 1 diferencial de u, menos, aquí, esto es de u, no de x, menos 1 sobre u cuadrado más 1 diferencial de u, ¿sí? ¿Qué ocurre? Fíjense en la primera, es una fracción. Cuando tú tengas una fracción, verifica siempre, lo que está arriba en el numerador es la derivada de lo que está abajo. Si yo derivo el denominador, la derivada de u cuadrado más 1, ¿cuánto me da? 2u. ¿Qué me falta? El 2. Multiplico y divido, una forma rápida de hacerlo. Entonces estamos obteniendo nuestra primera integral. Sería menos 1/2 del logaritmo neperiano de u cuadrado más 1. No hace falta los valores absolutos porque u cuadrado más 1 siempre es positivo. Y la segunda integral es una integral inmediata, es la integral del arco tangente. Entonces esto sería arco tangente de u más c. ¿Ok? Por eso es que yo ayer, cuando les expliqué descomposición en fracciones simples, les dije que estas dos integrales, la que da como resultado el logaritmo y la arco tangente, van a ser muy importantes en este método, porque salen con mucha frecuencia.
¿Ok? Entonces, para resolver esa integral, lo que hicimos fue separar a esa señora en dos y obtuvimos ese resultado de manera directa. Déjame mover esto para acá para poder poner el apuntado. Obtuvimos que eso me va a dar menos 1/2 del logaritmo de u cuadrado más 1 menos arco tangente de u más c, que fue lo que les expliqué en la pizarrita. Y ahora devolvemos nuestro cambio es tangente de x igual u, por lo tanto el resultado final de esa integral va a ser logaritmo del valor absoluto de tangente de x menos 1 menos 1 sobre tangente de x menos 1, que corresponde a esta fracción, menos 1/2 del logaritmo neperiano de secante cuadrado de x. ¿Por qué pongo secante cuadrado de x? Este señor viene de aquí. ¿Por qué pongo secante cuadrado de x? Por la identidad, ya que u es igual a tangente de x, si elevas al cuadrado tangente de x y le sumas 1, te da secante Muy al bien. cuadrado de x. Gracias, María Fabiola. Entonces queda 1/2 logaritmo de secante cuadrado menos arco tangente de la tangente de x más c. Entonces, atención. Esta secante cuadrado es el argumento del logaritmo. Por lo tanto, ese exponente 2 podemos bajarlo a multiplicar y hay una simplificación. Por eso queda menos logaritmo de la secante de x. Y luego, arco tangente de x, como estoy componiendo inversa trigonométrica con trigonométrica, también se simplifica y da menos x. Entonces, de aquí para acá, lo que hicimos fue simplificar este término y este término. ¿Ok? ¿Alguna pregunta con esta integral? Profe, en estos ejercicios siempre se cumple que el ángulo de la tangente es la mitad del seno y del coseno. Esa es la clave de la sustitución universal. La sustitución universal no es cualquier fórmula que a mí me dé la gana, no. La sustitución universal es este cambio. Tangente de mx sobre 2 igual a u. ¿Qué llamamos nosotros sustitución universal? A este cambio. Y a partir de ese cambio, nosotros obtenemos de x seno de mx, coseno de mx. En este cambio, cuando yo lo defino, yo obtengo el seno del doble del ángulo y el coseno del doble del ángulo. ¿Ok? Entonces, es a lo que yo llamo sustitución universal, es a eso, a esta fórmula, tangente de mx sobre 2 igual a u, es lo que se llama sustitución universal. Y a partir de él yo obtengo dx, coseno de mx, seno de mx. Entonces, la relación para tú identificarlo de manera directa es que el ángulo que le pones o que tiene la tangente es la mitad del ángulo que tiene el seno y el coseno. ¿Ok? Ok, profe. Entonces, si yo tengo aquí 3x, 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 ¿sí? ¿Qué ángulo va a tener la tangente? 3x sobre 2. Si yo tengo aquí 5x, 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 ¿qué ángulo va a tener la tangente? 5x sobre 2. ¿Ok? Si yo tengo 6x, 6x, 6x para el seno y el coseno, ¿qué ángulo voy a poner aquí a la tangente? 3. Ve la fórmula. Este ángulo es la mitad de estos. ¿Ok? Profe, tiene una pregunta en el chat, que si puede repetir lo último que hizo en el ejercicio. Que la simplificación. Dice que si puede repetir lo último que hizo. Pero dile la persona que escribió en el chat que sea un poco más específica. ¿A qué se refiere con lo último? Cuando hice la simplificación de aquí para acá. Lo último que hizo Sí, en lo profe, último. ahí donde dice el logaritmo de secante al cuadrado menos arcotangente por tangente.
Ok. Ahí no lo entendí. Ok. Déjame compartir la pizarrita. Nosotros estamos en una integral donde nuestro cambio es tangente de x igual a u, ¿ok? Cuando nosotros resolvimos, ella nos dio un resultado menos logaritmo neperiano de u al cuadrado más 1. Yo tengo que devolver el cambio. Entonces sería menos 1/2 del logaritmo neperiano. Si este es mi cambio, donde yo tengo u, ¿qué voy a poner? Voy a poner tangente. ¿Sí? Entonces yo pongo tangente al cuadrado de u. ¿Sí? Más 1. Pero por la identidad trigonométrica fundamental, tangente al cuadrado más 1, tangente cuadrado de u más 1, ¿a quién es igual? A secante cuadrado de u. Y por propiedad del logaritmo, ese exponente que tiene la secante, yo lo puedo bajar a multiplicar. Entonces queda el logaritmo de la secante de u. Se va ese 2. ¿Sí? Esa es la primera simplificación. La segunda simplificación tiene que ver con la propiedad de las funciones inversas. ¿Ok? Si yo compongo dos funciones inversas, ya va, que se me quedó un garabato ahí y no me deja arreglarlo. Ok. Si yo compongo dos funciones inversas, no importa el orden en que yo lo componga, el resultado me va a dar X. Ay, Dios. Si yo compongo, no importa el orden, el resultado es X. De ahí nosotros aprendimos, si tú tienes e elevado al neperiano de X, eso te da X. ¿Por qué? Por esta propiedad. Si tú tienes neperiano de a la X, eso te da X. ¿Por qué? Por esta propiedad. Porque el logaritmo y el neperiano natural, la exponencial natural y el logaritmo natural son una a la inversa de la otra. Eso se cumple para cualquier par de funciones inversas. Entonces, si yo tengo arco, tangente de la tangente de X, simplifico y eso me da X. Porque mira, cuando tú tienes una función inversa trigonométrica, o sea, si yo te digo arcoseno de 1/2, yo te estoy haciendo allí una pregunta. Yo te estoy diciendo, dime cuál es el ángulo cuyo seno da 1/2. Pero el ángulo no es cualquiera, el ángulo está dentro del rango del arcoseno. Entonces la pregunta es, dime cuál es el ángulo entre menos pi medios y pi medios cuyo seno vale 1/2. Si tú esto lo transfieres aquí, yo te estoy preguntando, dime cuál es el ángulo para el cual la tangente da como resultado tangente de X. O sea, yo te estoy preguntando, dime cuál es el caballo blanco, dime el color del caballo blanco de Bolívar. O sea, en la pregunta te estoy dando la respuesta. Entonces, cuando hay una composición entre una función inversa y una directa, sea cual sea el orden, eso siempre se puede simplificar. Por eso es que ahí eso da X. ¿Ok? ¿Quedó más claro? Ah, esta parte sí está buenísimo, sí, profe. Chévere, excelente. Entonces vamos a ver si nos da tiempo de terminar con los minutitos que nos quedan, que son pocos. Y si no nos da tiempo, abrimos otra sesión. Que yo quería hacerles una preguntita hoy para que no fuera yo todo el tiempo echando cuentos. Ok. Y ahora estamos en las excepciones. La sustitución universal no es tan universal como parece. Entonces, mosca. Ustedes no se pueden enfrentar a una integral a lo loco. Siempre hay que analizarla. ¿Cómo es el integrando?
No es que yo voy a ver una fracción que tiene seno, coseno, tangente, sustitución universal sin pensarlo, no. Vamos a ver las excepciones. Mira, si la integral tiene una fracción que depende de coseno, o la puedes transformar para que dependa de coseno, y está multiplicada por seno de x diferencial de x, mosca. Esta es una integral como las primeritas que aprendimos, porque la derivada de coseno es seno. Entonces aquí tú no vas a usar sustitución universal, tú vas a usar el cambio coseno de x igual a t. Entonces sería la integral de seno al, un ejemplo, la integral de seno al cubo de x entre 1 menos coseno de x. Este seno cubo yo lo puedo separar en seno cuadrado por seno, y ese seno cuadrado yo lo puedo separar en 1 menos coseno cuadrado. Por supuesto aquí hay una simplificación, pero fíjate qué pasa, la derivada del coseno es seno, entonces tú vas a irte por este cambio. Si tú aquí le metes sustitución universal, eso se te convierte en una cosa así gigante, horrible. Entonces tienen que estar atentos, ¿ok? La situación 2 es equivalente a la primera, pero la cosa es al revés. Vas a tener una fracción que depende del seno o que la puedes transformar en términos del seno, porque acuérdate que todas las funciones trigonométricas las podemos escribir en función de seno y de coseno. Y está multiplicada esa fracción por coseno de x. Entonces allí el cambio que te conviene es seno de x igual a t. ¿Ok? El tercer caso, si en el integrando tú no tienes ni seno ni coseno, sino pura tangente, pura tangente. Entonces, si tú tienes pura tangente, no te conviene usar tangente de x medios. Si tú aquí tienes tangente de x entre 1 menos 2 tangente de x, ¿qué cambio te conviene usar? Tangente de x igual a t, no tangente de x medios. Porque si tú usas tangente de x medios, tú tienes que buscar quién es la tangente de x. ¿Ok? Eso te va a llevar a usar la identidad de ángulo medio o de ángulo doble, dependiendo cómo lo analices, y te va a complicar la sustitución. Y en el cuarto ejemplo, lo mismo. Si tú tienes una función que tiene puras potencias pares de seno y coseno, vas a usar el cambio tangente de x igual a t. ¿Ok? En este caso y en este caso no usas tangente de x medios igual a t, usas tangente de x igual a t. ¿Ok? Y entonces en este caso sería o tangente de mx igual a t, y aquí tangente de mx igual a t si lo quieres ver generalizado. En este caso sería un ejemplo, la integral de coseno cuadrado de x entre 1 menos 2 seno cuadrado de x igual diferencial de x. ¿Qué es lo que yo quiero que ustedes hagan ahorita? Nos quedan 5 minutitos. Yo quiero que ustedes agarren una hojita y un papel, y en el ejemplo que yo tengo planteado en el caso 3 y en el ejemplo que yo tengo planteado en el paso 4, ustedes me van a obtener a partir del cambio que estoy proponiendo, en este caso, el diferencial de x, ¿cómo lo obtengo? Y en este caso, ¿cómo obtengo? Coseno cuadrado, seno cuadrado y diferencial de x. ¿Ok? Entonces vamos a hacerlo. Háganlo en una hojita, le van a tomar fotito y me lo van a pasar por el WhatsApp, por el grupo del WhatsApp. Hagan el 3 y hagan el 4. Solo repito la actividad. Quiero que me justifiquen a partir de este cambio cómo obtengo el diferencial de x para la integral del ejemplo 3, del caso 3, y cómo obtengo coseno cuadrado de x y seno cuadrado de x para la integral que estoy poniendo como ejemplo en el caso 4.
A ver, antes de despedirnos, ¿quién me dice cómo obtuvo el diferencial de X para el ejemplo que puse en el caso 3? En este ejemplo, la integral de tangente de X sobre 1 menos 2 tangente de X, diferencial de X, si uso este cambio, tangente de X igual a T, ¿qué tengo que hacer para encontrar diferencial de X? ¿Quién me lo dice? Tengo que derivarlo, ¿no? Ajá, pero antes de Derivar, derivarlo, antes de derivar derivar, tangente igual a t. ese es un camino, uso derivada implícita, derivo tangente de X igual a T, derivo implícita y después con tangente de X usando identidades llego a esa expresión. Otro camino, antes de derivar, ¿qué puedo hacer? Ese es un camino válido, ¿ok, Anthony? Perfecto. Otro camino.